Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mis padres ya eran marineros y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Oxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a pasar una tarde más aquí en esta fiesta de la cultura que es la Semana Negra, una fiesta en la que, como podéis ver, pues estamos todos encantados de estar aquí. Un verano más en Gijón. La Semana Negra siempre es una cita ineludible para todos los que
los que queremos disfrutar de las buenas letras. Este es un acto que está organizado por la Semana Negra en colaboración con el Aula de Cultura del diario El Comercio, que es por lo que estoy yo aquí. Yo simplemente quiero dar las gracias a la Semana Negra, al Ayuntamiento de Gijón, a la alcaldesa, porque va a ser ella hoy la que guíe un poco la presentación del libro de Rosa Montero. Por supuesto, a Rosa Montero por acompañarnos. Y nada más, os dejo con las dos protagonistas de hoy. Muchas gracias a todos. Y a lo largo de la semana habrá más actos del Aula de Cultura del Comercio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, qué de gente. Sí. Rosa, esta es Rosa Montero. Rosa Montero, ¿me dejas que haga una prueba con el público? Igual sale fatal. Dale, y tenemos venga. que reconducirlo O sea, todo, juegos ¿vale? y todo, venga, Pero dale. se atreven, solo consiste en decir la verdad, en la medida que puedan, también se lo digo, ¿vale? Van a levantar la mano aquellas personas que estén cuerdas. Bien, Bueno, hay bien. como tres. Dos, tres. Bueno, bien. La segunda, también. Seguimos con la verdad por delante. Luego ya cambiamos y vamos un poco hasta la ficción, pero ahora la segunda. ¿Cuántas personas son raras? Bueno, bastantes son raras. Ahora ya podemos hablar de Rosa Montero y del peligro de estar cuerda. Qué gracioso. Porque ya nos hemos hecho un autoanálisis. Y estas dos cosas, estar cuerda, ya veremos si es peligroso, y ser rara, son claves en la obra de Rosa Montero. ¿De acuerdo? ¿Saben quién es? Una de las mejores escritoras españolas, periodista, desde los 5 años escribiendo. ¿Qué lío tendrá en la cabeza? Desde los 5 años escribiendo. Lo tengo que decir la edad porque ella lo dice en el libro, que si no yo calladita como una muerta, Sí, ¿eh? sí. 71. Desde los 5 escribiendo. Y sigue, necesita seguir escribiendo, porque el bullicio en la cabeza le continúa. Sí. Ella es más fina contándolo y habla de sinapsis y de cosas así. Luego si eso leemos un apartado porque yo soy incapaz de explicarlo. Son cosas que se juntan, pero lo importante es que le están todas a la vez ahí en la cabeza. Bueno, pues vamos a hablar de un ensayo. Fundamentalmente yo creo que es un ensayo, aunque haya muchas cosas dentro de este ensayo. Y si me permiten, y porque soy profesora de literatura de instituto, voy a ser lo que se llama pedagógica. Entonces, para que entendamos bien las cosas, esto es un ensayo. Y luego ya iremos viendo lo que sale. ¿De acuerdo? Es un ensayo, por lo tanto, Rosa Montero, esta señora que ha hecho más de 2000 entrevistas, que hace unas columnas que te mueres, de lo buenas que son, que escribe, que lleva más de 37 libros escritos. Pues esta señora en este ensayo habla de sí misma o se coge a ella como sujeto para demostrar un montón de cosas. Fundamentalmente, la tesis fundamental es que lo normal es ser raro. Ese es el punto de partida. Lo normal es ser raro. Por eso quienes levantasteis la mano con que erais normales, quedáis fuera de lo normal, porque lo normal es ser raro, ¿no? ¿Y en qué consiste ese ser raro? ¿En qué consiste ese ser raro? En que no cumplimos con ninguno de los estándares de normalidad ninguna persona, ¿no? Que cada uno somos como somos y a veces como podemos ser. Pero dentro de esta gente rara hay un grupo de gente especialmente rara. Y resulta que Rosa empezó a darse cuenta cuando era pequeña, porque tenía miedo a chupar un caldero pequeño de cobre. No me extraña que se preocupara, ¿no? Y ahí surge una preocupación, el sentimiento, la sensación de que es rara. Rosa, ¿cómo te encuentras hoy? Pues una rara muy normalizada, o sea, muy aceptada, pero ya desde hace mucho, ¿no? Bueno, primero quería dar las gracias una vez más a la Semana Negra, que es el evento que más me gusta del mundo mundial y le tengo un cariño enorme. Gracias por invitarme otra vez a venir. Quería daros las gracias a todos vosotros
que llenáis esto, que gracias enormes. Y al Aula de Comercio, por supuesto, que patrocina esto, saca entrevistas súper farolíticas y maravillosas, muchas gracias. Y a ti, mira, yo no la conocía personalmente, pero la admiraba mucho, porque desde que hizo lo que hizo con lo de la Plaza de Toros y arrostrando ahí toda la carcundia. Bueno, que venimos a hablar de literatura. Vamos a cerrar y hablar de literatura. Y por casualidades de la vida, en mi artículo de los domingos, hoy he sacado uno en el EPS, en el País Semanal, y ese artículo lo tengo que entregar porque por imprenta tarda 2 semanas en imprimirse, y por casualidades de la vida entregué hace 2 semanas un artículo que sale hoy contra la tauromaquia, que es que ya la vida es que es una pura coincidencia, ¿no? O sea, y bueno, entonces yo ya la admiraba mucho y de repente ahora ya con esta introducción, acabamos de conocernos, con esta introducción ya la amo, porque no se puede ser tan disparatada y maravillosa, de verdad, me ha encantado. No sé si me viene bien el adjetivo de disparatada. No, sí, porque es un adjetivo súper laudatorio, súper laudatorio. Entonces, la rareza y la... Fijaos que con este libro es verdad que este libro yo lo considero un poco como el libro de mi vida, en el sentido de que lo he estado escribiendo toda mi vida. Es verdad, como dices, Ana, que la primera línea del libro dice: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y es cierto, ¿no? Siempre he sabido que había algo como paralelo. Y esa inquietud o esa curiosidad por entender, que era, a la vez tenía esos dos valores, ¿no? El que era algo inquietante e incómodo, y el que era algo curioso también, ¿no? Por saber qué me pasaba dentro de la cabeza, ya se convirtió en una pregunta mucho más álgida cuando con 17 años empecé a tener ataques, crisis de pánico, ¿no? Entonces, que he tenido 3 periodos de crisis de pánico, a los 17, a los 21 y a los 30, ¿no? Al final, desde los 30 no tengo más. Siempre, además, junto con esa... Claro, cuando tienes un ataque de pánico piensas que estás loca, entonces esa pregunta de qué me pasa, ¿no? ¿Qué es la cordura? ¿Qué llamamos la cordura? ¿Qué llamamos el trastorno mental? Pues ha estado retumbando dentro de mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Y a eso se unía también otras preguntas, como ella dice... Empecé a escribir de niña, pero es que eso es súper habitual en los novelistas. Lo normal es que hayamos empezado en niños, ¿no? Entonces, claro, tener esta cabeza que está súper conectada y llena de imaginación, que yo no la puedo parar, que luego contaremos por qué, ¿no? ¿Por qué seguimos con la cabeza hiperconectada algunos de nosotros? Que yo creo que os diré que sois la inmensa mayoría. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí pertenecemos al mismo tipo de gente. Y esa gente es lo que Marcel Proust llama el magnífico y la magnífica y lamentable familia de los nerviosos. Entonces, porque yo creo que la gente que es apasionada de la lectura, que yo lo soy, los novelistas en primer lugar somos, los escritores en primer lugar somos lectores apasionados que además escribimos, ¿no? Entonces yo creo que mi teoría, y lo digo en el libro también, yo creo que los que somos apasionados de la lectura, que necesitamos leer para vivir, para soportar la oscuridad de la vida, es porque a lo mejor somos aparentemente unas personas súper simpáticas, con montones de amigos y tal, pero que tenemos siempre una especie de fisura con la realidad. La realidad no terminamos de encajar del todo en la realidad, es un poco como un traje que no está hecho a nuestra medida, ¿no? Y hay una fisura, hay una negrura ahí que tenemos que cubrir con un puente de palabras, ¿no? Entonces yo creo que realmente esta cabeza de la que hablo yo en el libro, que es una cabeza un poco peculiar, yo creo que la compartimos prácticamente todos los que estamos aquí. Y somos entre como un 15 o un 20%, ¿no? Entonces, pues también que me pregunté qué pasaba, por qué de repente una serie de personas necesitábamos hacer algo tan estrafalario como meterte en una esquina de tu casa durante horas, dedicando las mejores horas de tu día, de tu vida, de tus semanas, meses, años, a inventar mentiras. Es que esto es muy raro y muy tonto y muy absurdo, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué necesitábamos hacer eso? Necesitas hacer eso, como también ha apuntado Ana, necesitas hacer eso para soportar la oscuridad, para levantarte cada día. Y necesitas hacer eso para perderle el miedo a la muerte. O sea, yo creo que escribo precisamente para perderle el miedo a la muerte, y que he ido aprendiendo bastante, ¿no? De hecho, cuando lo cuento en el libro también, cuando tenía 20 años, yo miraba por el rabillo del ojo a las personas mayores de 60.
y me parecían, me daban horror, porque yo pensaba, Dios mío, pero qué horror. Primero me parecían viejísimas, por supuesto, pero aparte de eso es que decía, lo que me asombraba, yo decía, joder, estas personas que están tan cerca de la muerte, ¿cómo salen y entran tan tranquilos, se toman un café, se van al cine, se van a comer? Yo les miraba y decía, ¿cómo es posible? Si yo estuviera en su lugar tan cerca de la muerte, estaría debajo de la cama aullando de miedo. Y recordad que yo tenía por entonces ataques de pánico, y los ataques de las crisis de pánico en el fondo están causadas, aunque no lo sepas bien, por miedo a la muerte, ¿no? Entonces, yo tenía esa sensación en aquella época, con 20 años, y ahora que tengo, como bien ha dicho ella, que en fin, lo pongo en el libro, pero no es para gritarlo, 71, ahora que tengo 71, que estoy mucho más cerca de la muerte, efectivamente, pues no estoy debajo de la cama aullando, por lo menos por el momento. Así que algo bueno habré hecho en ese camino, ¿no?, para intentar colocar la oscuridad, para intentar llegar a cierta serenidad en la vida, para intentar vivir con plenitud y con serenidad. Primero tienes que llegar a cierto acuerdo con la muerte propia, con ese sinsentido de la muerte propia y con el sinsentido supremo de la muerte de los otros, de los seres queridos, ¿no? Entonces, algo de camino he ido haciendo, y lo he ido haciendo escribiendo, efectivamente. De hecho, hay una novela tuya que dices que te ayudó a enfrentar más serenamente la idea de la muerte, porque la idea de la muerte está presente en todas tus obras, en esta también, en esta también, pero es un tema recurrente en tus novelas, existencialista, ¿no? Sí. De hecho, te defines claramente como existencialista, y además lees con pasión a Camus, ¿no?, a uno de los padres del existencialismo. Pero incluso en esta idea de superar o mirar mejor la muerte, algo te pasó con una ballena, ¿no? Bueno, que lo cuentas en este ensayo, ¿no? Y el ojo de una... Bueno, yo no creo en... No soy creyente, no creo en Dios, no me cabe en la cabeza y tal, y esas cosas, ¿no? Pero tenemos una capacidad, bueno, al final de este libro no hablo que, bueno, sí que tenemos como una capacidad espiritual que no tiene que ver, que no tiene que estar unida para nada a una religión concreta ni a un concepto de los dioses, ¿no? Pero sí con ese deseo de trascender y de ser más grandes de esta pequeña cosa que somos. Y yo creo que hay, en el libro lo cuento, ¿no?, que hay una especie como de respiración común, que somos yo digo en el libro que soy como un pececillo del cardumen de la humanidad, ¿no? Entonces hay esa sensación, y bueno, lo desarrollo con cosas científicas también al final, ¿no? Esta cosa de que creo que somos algo más que nosotros, pero en un sentido puramente científico, puramente de lo que es los organismos vivos, y de algo que latimos en conjunto, ¿no?, en la realidad, ¿no? Y entonces, una de las experiencias más maravillosas y más espirituales en este sentido, ¿no?, de lo espiritual que he tenido en mi vida, fue en el Canadá hace muchos años con una ballena, ¿no? Íbamos en una Zodiac a avistar ballenas con Pablo, mi pareja, y con otras, no sé, 6 personas, y una Zodiac que es muy bajita, y era una Zodiac pequeña, ¿no? Y entonces era en la costa oeste de Canadá. Y entonces salías en la Zodiac y se meten en unos islotes que hay por ahí en esa costa, en la costa de Vancouver, y en esos islotes el mar estaba calmo, ¿no?, porque con los islotes, y para la Zodiac, que nos quedamos ahí parados esperando en silencio, y de repente oyes como un bramido absolutamente colosal, algo como orgánico pero nunca oído, y era el chorro ese de la ballena gigante que salva y que nos empapa, ¿no? Ese chorro es lo primero, ese bramido que parte el mundo, es la respiración del mundo. Y de repente empieza a salir la ballena, que era una rorcual, que es la segunda ballena más grande del mundo, ¿no?, después de la ballena azul. Y entonces empieza a salir al lado, pero al lado es al lado, a 1 metro, porque son muy curiosas. Y entonces sale primero como un muro de goma, ¿no?, un muro de goma con cosas pegadas, crustáceos, algas, así. Empieza a pasar el muro de goma inmenso ahí. Y empieza a pasar sin hacer ni un susurro, nada, o sea, no mueve, esa cosa gigantesca no mueve el agua, ¿no? Empieza a pasar como en cámara lenta al lado, podía estirar la mano y tocarlo. Y de repente pasa un ojo en esa curva de carne, pasa un ojo mirándonos, mirándote. Se vuelve a meter.
Y sigue pasando ballena, y sigue pasando ballena. Y cuando ya ha pasado una infinidad de esa cosa gigantesca que no llegas a verla entera, levanta la cola así, inmensa, y la mete despacito, despacito, sin levantar un rizo de agua, ¿no? Bueno, pues ese ojo de esa ballena para mí es lo más cercano a Dios. La idea de Dios para mí es un ojo de una ballena, ¿no? Y de esa sensación de continuidad, de la continuidad de la vida, de continuidad de lo orgánico, más allá de esta pequeña cosa que somos, ¿no? Sí, pero es muy curioso porque además de aspectos espirituales como este que comentas de la ballena, el libro está muy documentado científicamente, ¿no? Me gusta mucho la ciencia. Sí, está lleno, de hecho sorprende, ¿eh? Algunas veces hay que leer el párrafo 2 veces o 3, yo por lo menos, para centrar la idea, ¿no? Hay mucho conocimiento de, por ejemplo, de neurología, sí, me gusta que mucho. Parece que te apasiona, ¿no? Sí. Y de hecho hay un momento en donde nos pones el contraste o que nos dice, venga, nos educamos, muchas de las personas que estamos aquí, en que lo que nos hacía era lo ambiental, ¿no? Sí. Y tú dices, vale, de acuerdo, nos hace lo ambiental, pero cuidado, que hoy sabemos que también nos hace lo orgánico, obvio, que sí, también sí. nos hace la química, ¿no? Y de hecho tu libro, en donde empiezas hablando de cómo te sentías rara, nos explicas en qué consiste esa rareza, esa ebullición, busca las causas neurológicas, las causas orgánicas para esa rareza. Sí, bueno, busco todo. Es que yo cuando yo tenía 20 años, pues imperaba la visión intelectual marxista del mundo, ¿no? Y entonces todo era ambiente. Todos éramos producto del ambiente, nada genético y nada. Ahora se ha dado el vuelco y ahora todo es genética, todo es química, bioquímica y tal. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, evidentemente, ¿no? Hay un libro de un neurólogo maravilloso que se llama David Eagleman y el libro se llama Incógnito. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que dice es un libro extraordinario, que te abre la cabeza, desde luego, a patadas, diría yo. Entonces, una de las cosas que dice es que se llevan buscando desde hace muchísimo tiempo los genes de la esquizofrenia, ¿no? Porque hay cierta tendencia hereditaria con la esquizofrenia. No es definitivo para nada, pero bueno. Y se llevan buscando y se han encontrado varios genes de la esquizofrenia. Dice, pero ninguno de esos genes influye tanto en el hecho de tener una psicosis como el color de tu pasaporte, dice. Y entonces luego explica que el hecho de ser emigrante en condiciones malas, predispone más que nada a tener una crisis psicótica. Imaginaos. Luego el ambiente, obviamente, influye también muchísimo. Influyen las dos cosas, obviamente, ¿no? Entonces, lo orgánico influye. Esto es uno de los grandes problemas, además, de cómo se ve hoy, todo esto se habla también en el libro, ¿no? De cómo se ve hoy la locura. Lo que mal llamamos locura siempre fue considerado una enfermedad más del cuerpo. En la época de Aristóteles se consideraba que era un exceso de bilis negra, ¿no? Una enfermedad más del cuerpo. Pero por desgracia en los 2 últimos siglos no se sabe muy bien por qué se rompió esa mirada y empezó a pensarse que las enfermedades mentales, que lo que eran era algo enigmático, que no tenía nada que ver con el cuerpo y que por lo tanto además culpabilizaba tremendamente al enfermo, ¿no? Y ahí empezó una especie de maldición y este estigma bestial social en el que estamos viviendo, que es una enfermedad social de verdad. El estigma de la locura es una enfermedad social bestial, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que es completamente conservadora y que el número es mucho mayor, que un 25% de los humanos, un cuarto de los humanos, van a tener antes o después un trastorno mental en su vida. Ya, ¿no? Como dicen los puertorriqueños, yo con la crisis de pánico ya estoy en ese 25%. ¿Pero qué quiere decir esto? Que yo creo que son muchos más, ¿eh? Pero ¿qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo o bien va a tener un trastorno mental en algún momento de su vida, o bien lo va a tener alguien muy cercano, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus amantes, sus amigos más íntimos, porque es por lo menos 1 de cada 4 personas. Entonces, ¿cómo podemos vivir cuando el trastorno mental forma parte de lo que es ser un ser humano?
una parte básica, grandísima, de lo que es ser un ser humano. ¿Cómo podemos vivir negando esa existencia, haciendo un tabú de ello, un estigma social, ocultando los trastornos, mintiendo, fingiendo? Sabéis que España es uno de los países de la Unión Europea, creo que es el país de la Unión Europea con menos médicos de salud mental por 100.000 habitantes. Pero, al mismo tiempo, es uno de los países con más consumo de ansiolíticos del mundo. De benzodiazepinas, que son el Orfidal y estas cosas, ¿no? Entonces, con los médicos de familia, como no pueden derivar, pues recetan las benzodiazepinas como si fueran caramelos, ¿no? O sea, bueno, esto es una barbaridad, pero no era esto a lo que me quería referir. A ver, somos uno de los países con más consumo de benzodiazepinas del mundo. ¿Y cuánta gente conocéis vosotros que os digan que están tomando ansiolíticos? Nadie. Aquí habrá un montón de gente tomándolos, nadie lo dice. Todo el mundo nos lo callamos. ¿Por qué? Porque hay un estigma, se calla con razón, se calla con una razón clarísima, porque hay un estigma social enorme. Lo que decíamos de que la normalidad no existe, ¿no? No hemos dicho lo del Yale, ¿no? Pues en 2018, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, se hizo un estudio sobre esto y se llegó a la conclusión de que la normalidad no existe, que lo que es la normalidad no es más que una construcción estadística sobre la media, ¿no?, de las cosas. Y claro, es muy improbable que haya una sola persona en el mundo que atine en todos sus parámetros con esa media estadística. Todos somos divergentes en algo, todos. Unos mucho más raros que otros y otros menos, pero vamos, lo normal no existe, lo que existe somos los raros, es decir, un abanico de raros enorme, ¿no? Un abanico de raros enorme, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es intentar buscar cada uno nuestra manada de raros más parecida a nosotros para estar acompañados y para vivir más felices, ¿no? Entonces, la imposición para ser normales de la sociedad. Nos venden lo normal como si fuera lo más habitual, pero no es verdad. Es esa especie de construcción que viene de lo normativo y es una horma en donde nos tenemos que encajar, nos quepan las piernas o no, y si no te caben las piernas te las tienes que cortar para meterte en el molde. Y el impulso para obligarte a ser normal en ese sentido es tan grande que desde muy pequeños desarrollamos esas estrategias de ocultación de la diferencia, ¿no? De tal manera las desarrollamos con razón, porque los niños son abusados en el colegio y tal, ¿no?, que llegamos a la represión más absoluta, llegamos a ignorar que estamos reprimiendo como somos, ¿no? Con este libro me están pasando cosas maravillosas, porque vienen montones de gente a la firma y tal, y me cuentan rarezas, ¿no? Que rarezas suyas, ¿no? Tengo una amiga, esto es ideal, una amiga a la que conozco desde hace 20 años. Entonces, y además vive fuera de España, cuando viene a Madrid vive en mi casa, tal. Nos conocemos mucho y es una tía súper serena, sensata, tal. Entonces me escribe un email, me dice, estoy leyendo tu libro. Y dice, y te voy a contar. Y me empieza a contar un montón de rarezas alucinantes del tenor de esta es una de ellas. Me dice, cuando estoy leyendo un libro no puedo dejar la lectura en una página que tenga el número 7, porque en ese caso pienso que voy a sufrir una catástrofe. Dice, menos mal que hay muy pocos libros que tengan más de 800 páginas, porque en ese caso tengo que leerme 100 de un tirón. Entonces me cuenta un montón más de este tipo, que son alucinantes, me cuenta un montón más. Y luego me dice, menos mal que no se me nota. Toda la vida, es una tía casi de mi edad, tiene 60 años, toda la vida ocultándolo, bajo esa apariencia de serenidad. Y luego añade una cosa que me encantó. Creo que este libro nos autoriza a no ser cuerdos y me pareció precioso, ¿no? Entonces está pasando eso, que llego a firmar y me dice alguien, oye, yo también, a mí también el cobre me daba miedo y yo también temía ponérmelo a chupar, que ya es una rareza rara, pero muy singular. Bueno, pero es que no sabéis, por muy rara que sea la rareza, hay 20.000 iguales. Yo hace un montón de años encontré una amiga de unos amigos que era una tipa también de estas súper sensata, súper serena. Yo no la conocía mucho, pero me parecía extraordinaria. Y de repente un día me cuenta que guardaba todos los recortes de las uñas, de las manos y los pies en cajitas de cerillas. Toda su vida los iba guardando. Y que cuando se separó de su marido le mandó una de esas cajas a su ex. Bueno, a mí me pareció tan extraordinario,
que lo publiqué en un artículo del País. Y ahora viene lo más alucinante, que me escribieron como 4 o 5 personas diciendo que ellos hacían lo mismo. Lo de las cajitas, bueno, lo de guardarle los recortes de uñas, lo de el ex, creo que no. Pero lo de guardar los recortes de uñas, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente increíble, vamos. Pues en este libro que hablas, que nos tranquilizas porque nos dices que ser raro que es lo normal, que parece un oxímoron, una contradicción y no lo es, sino que estamos hablando de la verdad, sí, ¿no? De lo exacto. que es en la realidad, en la verdad, al mismo tiempo de tranquilizarnos a toda la población mundial, y eso es muy agradable en un libro que logre tranquilizar a toda la población mundial. Hablas o nos indicas que lo que hay son diferencias, ¿no? Hay gente más rara, menos rara, muy raro, poco raro, en fin, ya hay cuarto mitad, ya cada uno como lo vea. Pero al mismo tiempo deslizas esa rareza o extiendes de manera explícita esa rareza al mundo de la creación. Sí. La gente creativa y específicamente quienes escribís sois ante todo personas raras y escribís porque sois raras y vuestra rareza es tan rara que encima de escribir, o sea, de inventar esas mentiras que nos contaste que inventabas, encima de inventar mentiras necesitáis que alguien las lea, que alguien os escuche. Bueno, es que hayas puesto muchas cosas muy interesantes en la mesa. Mira, lo primero es que efectivamente tranquiliza saber que todos somos raros y tal, pero también no hay que minimizar lo que es el dolor psíquico de la enfermedad mental grave. La enfermedad, el dolor psíquico es uno de los dolores más graves, más terribles que pueda haber en el mundo, y la enfermedad mental grave es una enfermedad muy incapacitante y muy dolorosa, que desde luego estigmatizar a la persona y castigarla a la soledad social no hace más que condenarla al infierno, porque lo que yo descubrí cuando tuve ataques de pánico es que lo que llamamos el trastorno mental, lo que llamamos malamente llamado, pero para entendernos estar loco, lo que te condena es una soledad que no os aseguro que si no habéis estado ahí, seguro que varios habéis estado, si no habéis estado ahí no sabéis a qué soledad me estoy refiriendo, porque es una soledad que no cabe en la palabra soledad. Entonces es una sensación de que te vas de la especie humana, de que te vas del mundo realmente. Yo la primera vez que tuve un ataque de pánico tenía 17 años, estaba en casa de mis padres donde vivía y era por la noche, deben ser las 11, las 12, en el comedor después de cenar, estaba sola, supongo que tenía que recoger la mesa o lo que fuera y sin aviso, porque es que esas cosas no llegan poquito a poquito, es como si un gigante llegara y te pegara una patada y te sacara de la vida. Sin aviso la realidad hizo así, la habitación hizo así y se fue al otro lado de un túnel negro. Es el efecto túnel y es bastante común, ¿no? Pero claro, entonces, al mismo tiempo te entra un ataque de terror que no sabes a qué hay, pero un terror que no lo puedes soportar. Entonces la sensación es de que la enfermedad mental te engaña y te hace creer que eso que te está pasando solo te pasa a ti. Entonces, desde que te has salido de la especie humana no tienes palabras, por eso es inefable, por eso no puedes hablar de ella. ¿A quién se lo vas a decir si te has convertido en un marciano, en el único marciano que conoces? Si no sabes ni siquiera hablar todavía en marciano. Y daría igual, porque solamente tú podrías hablar ese tipo de marciano, ¿no? Así que, y entonces yo después he tenido, la verdad es que estoy muy satisfecha, muy contenta, muy agradecida al destino de haberme dado estos ataques de pánico, porque me han hecho conocer ese lado del río, ¿no? De la enfermedad mental, que si no estás ahí no la conoces, y eso me ha hecho tener un conocimiento del ser humano mucho mayor, de lo que somos en realidad, y una empatía mucho mayor, ¿no? Porque si no, insisto, si no estás ahí, no lo sabes. Entonces, la enfermedad mental puede ser tremendamente incapacitante, muy dolorosa, y como además te condena a esa soledad, si encima condenamos a la gente con el estigma social a que no se les vea, a que se les oculta, entonces les condenas al infierno. Al contrario, hay que traerlos, hay que reunirlos con esta realidad que es tan poco fiable, ¿no? Porque, ¿por qué dejé yo, que es lo que tú has dicho también, de tener ataques de pánico? Pues por varias razones. Una de ellas porque creo que le perdí el miedo al miedo. Creo que tenemos que acostumbrarnos
a llevar nuestra propia oscuridad. La pequeña carga o mediana o grande carga de oscuridad que te ha tocado, tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? Entonces, perderle el miedo al miedo es esencial, se lo perdí. Pero más esencial todavía es que yo creo que dejé de tener crisis de pánico cuando empecé a publicar novela de manera continuada, que empecé por esas fechas, por esa época. Yo publicaba como periodista desde los 19 años, pero eso, publicar eso y que me leyeran, eso no te salva, porque lo que publicas como periodista son palabras de otros, es la lengua social. Y escribía como novelista, bueno, como ficción, desde los 5 años, pero no publicaba. Y si escribes ficción, pero no la publicas, tampoco te sirve. O sea, la combinación ganadora es escribir ficción, publicarla y que te la lea alguien. No es necesario que te la lean los 1.400 millones de chinos, con que te la lean unos poquitos basta, pero tiene que haber alguien, porque claro, esas ficciones que tú has estado escribiendo, pensando, inventando durante 2 años, durante 3, son como delirios controlados, lo digo en el libro, lo dicen algunos psiquiatras y tal. Entonces, tú sacas eso que es verdaderamente tu interior más profundo, tu manera más profunda de ver el mundo, lo sacas y de repente hay alguien al otro lado que te dice, yo también lo entiendo, esto a mí me pasa, esto me emociona igual que a ti, y te cose al mundo, te agarra, cuando estás ahí derivando en ese túnel lejos, te agarra, te trae al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer con la gente con los trastornos mentales. Y estamos haciendo justamente lo contrario. Isaac Newton tenía delirios psicóticos y era Isaac Newton, somos hijos de Newton, por Dios. O sea, es que tú puedes adaptar a la gente a que tengan unas vidas riquísimas. Marie Curie era depresiva y era Marie Curie. Entonces, lo que estamos haciendo, no ya con la gente con trastornos mentales, con nuestra sociedad, con ese tratamiento de la enfermedad mental, es verdaderamente suicida por parte de los seres humanos, ¿no? Y bueno, lo que me decías de que somos más raros. Somos más raros, insisto, todos nosotros. Entre otras cosas, ¿qué nos ha pasado? Pues es que resulta que el cerebro madura muy tarde. El cerebro madura a los 30 años. Que yo cuando me enteré de que el cerebro maduraba tan tarde, comprendí muchas cosas, debo decir. Entonces, uno de los pasos de la madurez más importantes de la madurez neurológica del cerebro se produce en la primera pubertad, como a los 11 años así. Y hasta esa edad tenemos todos, los niños tienen todos el cerebro hiperconectado, es una tormenta eléctrica, todas las neuronas están unas conectadas con otras, un montón de sinapsis, ¿no? Una verdadera tormenta eléctrica. Por eso el niño ve pasar un perro, piensa que es un dinosaurio, lo que sea, se imagina, tal. Entonces, en ese momento de la primera pubertad se produce una poda de esas conexiones, una poda muy grande que corta, quita, elimina las conexiones no útiles. Y eso está muy bien para la especie, para la supervivencia de la especie, porque claro, lo que hace es concentrar el cerebro en cazar bien a los mamuts, recolectar sin envenenar a la tribu y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa poda, que es tremenda, una poda muy grande, se produce en todo el mundo, menos en un 15 o 20% de personas que no se les poda el cerebro, que siguen teniendo ese cerebro inmaduro, hiperconectado. Algunos más que otros, ¿no? Unos más que otros. Entonces, entre ese 15% o 20% de más están la gente con trastornos mentales, los creadores, dicho sea con minúsculas, es decir, toda la gente que hace trabajos artísticos, aunque sean buenos o malos, porque el cerebro del peor artista del mundo es igual que el del mejor, quiero decir, la calidad de la obra no tiene que ver. Los creadores, y mi teoría es que son toda esa otra gente que, como os digo, aunque no hayan llegado a la obra, a hacer una obra, porque para llegar a la obra tiene que haber un montón de circunstancias, ¿no? No solo esto, sino muchas más coincidencias, ¿no? Para que llegues a la obra. A lo mejor falta alguna de los pequeños ingredientes, pero que en realidad el cerebro es muy parecido. Y son también cerebros más hiperconectados, creativos y tal. Y por otro lado, yo creo que para algo serviremos. Yo, desde luego, si tuviera que recolectar, ya la tribu se habría envenenado 7 veces, ¿no? Pero aparte de a lo mejor para hacer obras buenas o malas o pésimas, yo creo que este 15 o 20% de gente que sigue hiperconectada, yo creo que también tiene que ver con seguimos así porque somos buenos también para la supervivencia de la especie, ¿no?
Porque yo recuerdo una novela de ciencia ficción que escribió un clásico de ciencia ficción que se llama Van Vogt, y la novela es El último viaje del Beagle cósmico o algo así. Y entonces es una nave mundo que surca los cielos y tal, y que el cosmos, ¿no? Y que está habitada por especialistas, todos son Einstein, ¿verdad? Sabios absolutos de cosas muy concretas, que saben todo. Todos especialistas menos un pobre que es el nexialista, el relacionador, que sabe de todo un poquito, pero de nada sabe mucho, y que es despreciado unánimemente por todos los demás habitantes, lo escupen, lo maltratan, lo desprecian, hasta que la nave mundo tiene un problema crítico que pone la supervivencia de la nave mundo, vamos, están a punto del apocalipsis. ¿Y quién salva la nave mundo? El nexialista. Claro, que es el único que tiene una visión holística, ¿no? O sea que yo creo que también servimos para algo. E insisto, lo de la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, creo que servimos para algo más, aparte de hacer novelitas, ¿no? De hecho, el libro se convierte también en una explicación de lo que es la creatividad, del papel del arte, de cómo son los artistas y cómo, digamos, viven, no digo desde la perspectiva material, ¿no? Sí. Pero desde la perspectiva de cómo sienten ese, voy a llamarlo de momento, poder creador, ¿no? Y es una reflexión muy interesante y muy ejemplificada con muchísimos escritores, con muchísimos artistas que han vivido cosas distintas. Claro, ¿no? sí, es que bueno, el libro este, que para mí, tú dices que es un ensayo, sí, para mí es yo lo llamo artefacto literario, ¿no? Porque es que es una mezcla de todo, es una mezcla de ensayo raro, una mezcla de autobiografía rara, una mezcla de biografía de otros autores y de otras rara, y luego un poco de ficción, ¿no? Y todo eso agitado bien y mezclado, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, el libro efectivamente intenta, cuando decías que hablaba mucho de mí, claro, yo creo que para intentar comprender un poco cómo funciona esto, pues tiene 4 patas, ¿no? Como he dicho. Entonces, por un lado, recurrí primero a los expertos, que son los neurólogos, los psiquiatras, los libros de psicólogos, psiquiatras, médicos generales, yo qué sé, especialistas en adicciones, tal. Luego, por otro lado, a las biografías de otros autores, lo que ellos dicen sobre estos casos. Luego, por otro lado, la tercera pata es el autoanálisis, claro, porque el autoanálisis nos enseña mucho, no solo sobre este tema, sino sobre cualquiera, sobre lo que es el ser humano, ¿no? Tenemos la primera vía de conocimiento, es autoanalizarnos, pero tenemos que ser implacables en ese autoanálisis, ¿no? O sea, te tienes que estudiar como el entomólogo estudia a un escarabajo. Entonces, en este sentido, yo en el libro me he sentido como mi propio escarabajo de estudio, ¿no? Y para mí no es un libro testimonial en absoluto, porque no es que diga esto es lo que me pasa a mí, sino que cada vez que digo algo que me pasa en la cabeza esta, pues cuento como otros autores dicen lo mismo y les pasa lo mismo, ¿no? O sea, que estoy intentando hacer una indagación realmente de cómo funciona, y lo he conseguido, consigo responderme a las preguntas que retumbaron en mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Sobre todo, sobre estas cosas, sobre la creación, la relación de la creación con lo que llamamos locura, etcétera, etcétera, ¿no? Y la relación con la realidad, ¿no? Porque claro, yo creo también lo que os decía antes, que todos nosotros, ¿no? Estos que pertenecemos a la familia de los nerviosos, creo que tenemos una relación con la realidad más incómoda que la mayoría de la gente. O sea, que de alguna manera sentimos que la realidad no es del todo fiable. Yo, desde luego, pienso que la realidad no es fiable en absoluto. Si me he salido de la realidad, maldita sea, si me fui... si la casa de mi infancia se fue al otro lado de un túnel, ¿cómo me voy a fiar de la realidad? Pero es que no nos deberíamos fiar ninguno. De hecho, literalmente, la realidad es una alucinación. Literalmente. ¿Sabéis que en el centro de cada ojo hay un punto ciego? Allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Es un punto ciego que tenemos en el centro de cada uno de nuestros ojos. Y no os creáis que es una cabecita de alfiler, ¿eh? Para nada. Es un punto ciego que mide entre 2 y 4 grados del arco visual. Y la luna mide medio grado, ¿eh? Cuando miramos la luna. O sea que imaginaos los 2 pedazos de puntos ciegos que tenemos. Ahora bien, mirad a un lado, mirad a otro, no hay punto ciego por ningún lado. ¿Por qué? Porque el cerebro completa lo que no ve. O sea que estamos viviendo literalmente en un espejismo. Y esto es lo mismo también que este ejemplo es más espeluznante. Cuando alguien tiene glaucoma, como sabéis, el glaucoma es una enfermedad visual también muy
muy insidiosa, porque el enfermo tarda mucho, por lo general, en descubrir, y lo descubre muy tarde, y que consiste el glaucoma en que vas perdiendo la visión periférica y la visión va quedando encerrada en un tubo, ¿no?, central. Bueno, entonces hay enfermos que no consiguen descubrirlo hasta que un día, creen que ven normal, hasta que un día van a dar la vuelta a una esquina y para su asombro y para su perplejidad absoluta y su susto, se pegan contra una pared, porque la esquina no existe, aunque ellos la han visto, porque ha habido ya tal desfase entre lo que no ven y lo que el ojo inventa. A medida que van perdiendo vista, el ojo inventa el mundo, el paisaje, y si hay tal desfase puede inventar el ojo una esquina que en realidad intentas doblar y no ves. Ahora imaginaos inventar una esquina que creas que es una esquina con la misma claridad con que ves esta mesa, ¿no? Entonces, vivimos efectivamente en una realidad muy poco fiable, ¿no? Y esa es otra de las cosas que nos llevan a escribir para intentar coser, ¿no? Para intentarnos coser a esa realidad, ¿no? Para intentar darle una continuidad, ¿no? Sí, es verdad que es un libro que mezcla distintos géneros, que utiliza distintas, además, técnicas de distintos géneros para al final defender la hipótesis o para desarrollarla, ¿no?, y explicarnos lo que es la creación, lo que es ser raro, la defensa de las personas con enfermedades mentales y lo que perdemos. Por cierto, es impresionante cómo describe cómo se siente una enfermedad mental, de verdad. Te quedas absolutamente helada. Te entra una sensación de injusticia, de cómo podemos hacer lo que hacemos a las personas con enfermedades mentales, y da un dato muy importante. Generalmente ligamos las enfermedades mentales o las personas que tienen enfermedad mental nos dan miedo, incluso pensamos que son gente violenta, ¿no? Bueno, pues lo raro también es que sean violentos. Sí, hay muchos. La gente violenta es la que no está enferma. La que no está tachada, la que está considerada normal. Son muchos más autores de violencia por estadísticas, ¿no?, que los enfermos mentales, ¿no? Y luego, hay muchos grados, como digo, lo mismo que en las rarezas, ¿no? En las rarezas, sin llegar... Pues hay rarezas que son estupendas mientras no te inhabiliten, pues estupendo, ¿no? Pero si llegas a ser obsesiva, yo soy bastante obsesiva, no puedes ser novelista sin ser obsesiva. Un punto de obsesión es estupendo para hacer cosas, además, ¿no? Pero si llegas a ser obsesiva, que tienes fobias tremendas, que de repente te tienes que lavar las manos 20 veces al día, que el miedo a los gérmenes te impide ir a los sitios públicos, pues evidentemente tienes un problema. Eso ya es una enfermedad, eso ya hay que tratarlo, hay que curarlo, hay que hablarlo, pero de todas maneras no hay que ocultarlo. Hay que hablarlo, ¿no? Hablarlo mucho más todavía, ¿no? Sí. O sea que... Y bueno, otra cosa que has puesto antes en la palestra es que efectivamente la gente que nos dedicamos a cosas creativas, buenas o malas, pues somos más tendentes, según la estadística, ya que hemos mencionado la estadística, más tendentes a trastornos mentales, más tendentes al suicidio también. Y dentro de la gente que nos dedicamos a las cosas creativas, los escritores, que parece que somos los más chiflados, pero tampoco hay que dramatizar, ¿no? No hay que dramatizar porque, en primer lugar, una cosa que detesto es esa idea completamente falsa que dice que para ser artista es que tienes que sufrir, ¿no? Para nada, o sea, para nada, no hay que sufrir para nada, ni para ser artista, ni para ser almirante, ¿no? Ni para ser, yo qué sé, carpintero. Una de las fines en la vida es intentar sufrir lo menos posible, ¿no? Pero es que además... Ahora imaginaos al hombre o la mujer más felices del mundo, ¿no? Al más feliz, a la persona más feliz del mundo. Bueno, pues esa persona más feliz del mundo ya tiene suficiente sufrimiento como para escribirse 4 Quijotes seguidos, ¿no? Ya con solo el hecho del absurdo, del sinsentido de la muerte propia y de los seres queridos, ya tienes para escribirte media biblioteca, ¿no? Y luego lo mismo, el suicidio, más tasas de suicidio, bueno, sigue siendo una minoría. Y luego, además, es que hay otras profesiones que tienen más tasa de suicidio y, sin embargo, no las miramos como diciendo que torturados son, como miramos a los artistas, ¿no? ¿Sabéis una profesión que tiene una tasa también mucho más elevada de suicidio que la media? Los médicos. Y no pensamos que los médicos, no decimos los médicos que torturada es la profesión de médico, ¿no? Y en un artista, pues tiene como esa especie
Vitola, ¿no? que es completamente, vamos, una falsedad. Y el libro lo que es una reivindicación al contrario de la creatividad que nos salva, del arte que nos salva a los que lo ejercitamos, que nos salva a los que lo consumimos, ¿no? Leer nos salva. La música nos salva. Perdóname. Y de hecho, cuando hablas del suicidio, pero cuando también hablas de la droga como un intento, la utilización, el consumo de drogas, como un intento de potenciar esa intensidad que permita escribir, a reglón seguido de describir esto, de contar esto, lo que explicas es cómo destruye. Claro, destruye sobre todo. Es que digo también que somos unos adictos, ¿no? Gente que nos dedicamos a la creatividad somos unos adictos, porque tienes que entrar en el inconsciente. La creatividad pasa por acabar con el yo consciente, ¿no? Para hacer, lo digo también, ¿no? Esto es como cuando bailas, ¿no? Yo era de la época hippie y nunca aprendí a bailar agarrado, ¿no? Y bailo muy mal agarrado, piso mucho y además me empeño en llevar yo, o sea que fatal. Bailo suelta muy bien, pero agarrado mal. Pero bueno, entonces es como cuando bailas alguna vez que has tenido que bailar agarrado de todas maneras y de repente no te has dado cuenta, se te ha olvidado y te das cuenta que llevas 2 minutos bailando fenomenal. O sea, con ritmo, sin pisar al otro y tal, y dices, uy, qué maravilla, en el momento en que te das cuenta lo pisas, se acabó. Porque para hacer esas cosas hay que hacerlas sin el yo, ¿no? Para bailar bien, para hacer bien el amor y para escribir bien o para componer bien, para hacer algo creativo, hay que hacerlo sin el yo, hay que hacerlo sin ser conscientes, ¿no? Sin que esté el yo. Hay una historia preciosa, un cuento clásico precioso que es el del escarabajo, el del 100 pies y la cucaracha envidiosa, ¿no? Entonces va un día un 100 pies ahí todo por el mundo y lo está mirando una cucaracha parda de estas asquerosas, toda envidiosa. Entonces se acerca al 100 pies y le dice, ay, 100 pies, qué guapo eres, cómo te mueves, qué sexy, ¿no? Todo ese cuerpo con tantas patas, cómo te mueves, ¿no? El 100 pies se pone todo hinchado, ¿no? De vanidad y de encantado y de orgullo. Y dice, bueno, es que además, es que no sé cómo, porque yo con las patas que tengo, ¿cuántas patas tiene una cucaracha? 8, no sé, las patas. Con las 8 patas que tengo, pues es que ya me tropiezo, pero tú con 100 ahí vas, qué maravilla, qué sincronía, ¿no? Entonces le dice, ¿me puedes explicar cómo lo haces el 100 pies? Pues dice, ay, mira, cucaracha, qué amable eres, pues te voy a explicar, es muy fácil. Mira, yo cojo las 50 patas del lado derecho, entonces por la primera articulación lo levanto en 45 grados y entonces mientras la última articulación ya la estoy vibrando y entonces en ese momento levanto las otras. Así se pasa media hora explicándole cómo se mueve, ¿no? Y cuando ya termina, la cucaracha que está escuchándole, y cuando ya termina, la cucaracha dice, ay, qué interesante todo lo que has contado, querido 100 pies. Y ahora, por favor, ¿me lo podrías demostrar? Y el pobre 100 pies ya no se pudo volver a mover nunca más. Porque cuando fue consciente del movimiento no pudo hacerlo. Y eso es el arte. Eso es la creación, sea buena o mala, eso es el arte, ¿no? Se necesita realmente borrarse. Y en estas fuentes que conviertes o que hace que sea mezcla de géneros, hay algunas biografías o algunos personajes, algunas personas que son, yo creo que muy importantes porque realmente nos cuentas toda su vida, de muchos, porque no saben, impresiona leerlo, y les voy a decir que yo he contado cuántos libros ha considerado ella que era bibliografía básica, casi 80. Sí. Los he contado pero es que además, según lees el libro, les dicen, madre mía, y sabe de este, y sabe de aquel. Y es que además en un momento dado dice que ella es desmemoriada. Y digo, madre, ya quisiera yo tener esta desmemoria. Yo lo apunto todo porque soy muy desmemoriada. Entonces es que llené 4 cuadernos, lo apunto todo. Primero 4 cuadernos enormes, preciosos, que tienen un dragón en la portada así. Bueno, me encanta la papelería. Bueno, entonces llené 4 cuadernos gigantes y luego montones de cartulinas. Y llegué a sacar más de 70 temas que quería tratar, y cada tema era de su padre y de su madre, ¿no? Y extendí todo eso en la mesa de la cocina, que es la mesa del comedor, es la única mesa grande que hay en casa, y me quedé mirando, cubrió toda la mesa, y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque durante 3 días me sentí súper desinflada, pensé que no iba a ser capaz de abrirme paso y de sacar algo de toda esa barbaridad, de ese bosque de datos impenetrable, ¿no? Y como ya se me han muerto 2 libros antes, pues dije, lo mismo se me muere y estos 2 años de trabajo los tiro por la borda, que ya me ha pasado 2 veces, ¿no?
Y hasta que tomé la decisión, ¿no?, de hacerlo igual que mis novelas, ¿no?, de hacerlo no con la inteligencia, no con el yo consciente, sino de cerrar los ojos, lo mismo que hago con mis novelas, y dejar que el libro me llevara, ¿no?, meterme en la música del libro. Entonces, por eso tiene el libro, por eso tiene una especie de aspecto como detectivesco. De hecho, hay un momento en el que digo, me siento como Sherlock Holmes, ¿no?, buscando, y es verdad, voy como buscando indicios, ¿no?, como en el cuento de Garbancito, vas buscando las miguitas de pan, ¿no?, por ese bosque impenetrable, intentando encontrar un sentido y unir las piezas, ¿no? Tiene entonces esa cosa indagatoria y al final lo alucinante es que consigo, o sea, conseguí llegar al claro y conseguí responderme de una manera, construir cosas que había estado pensando durante toda mi vida y que estaban apuntadas pero no claras, y que había pensado una cosa aquí y una cosa allá, de repente ¡plum!, se juntaban y tenían un sentido juntas, y hice un mapa de esto, ¿no?, y entendí muchas cosas, me entendí y entendí a los demás más. O sea, ha sido un libro muy importante para mí. Bueno, yo creo que es muy importante para todas las personas que lo lean. Y quiero, por lo menos antes, es que estoy aquí preocupada porque ahora han puesto ¿cómo se llama? Un reloj ahí. Me tiene agobiada. Sí, que nos quedan 5 minutos. Bueno, entonces voy rápido. Quería mencionar cómo me parece a mí que hay algunas autoras que han sido especialmente significativas para ti. Doris Lessing, que además hay el apéndice de la entrevista que le hiciste. Sí. Virginia Woolf, Sylvia Plath también. Sí. Y diría que Janet Frame. Sí, que acaba además el último capítulo del libro, luego vienen los agradecimientos, que de ellos hablaré, está dedicado, es su biografía impresionante. Yo no la conocía, ¿eh? Es maravillosa Janet Frame, sí. Bueno, es que luego, como el libro ya digo que se fue haciendo, pues resulta que descubrís que tengo la garganta destrozada. Y hablo demasiado. Pues hablo de muchos autores, hombres y mujeres, pero de repente hay 3 autoras que son 3 mujeres cuyas biografías crecen más que las demás. Y esto salió así, ¿no? Yo no escogí ni que fueran 3 autoras ni nada, pero salió así. La primera es Sylvia Plath. Sí. Sylvia Plath, Emily Dickinson y Janet Frame. Y además lo interesante es que me di cuenta a posteriori de que son 3 maneras de afrontar esa oscuridad que os digo, ¿no? Entonces, Sylvia Plath, como sabéis, se suicidó a los 30 años. Una pena, porque tengo un capítulo del suicidio y también he aprendido cosas sobre el suicidio. Creo que la mayoría de los suicidios no... Hay un suicidio que es el que escoges, la gente que está enferma, que no sé qué, que ese es un derecho y es un alivio saber que existe esa posibilidad, pero ese es poquísimas veces. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente se suicida por desesperación y se suicida en un momento en donde se le desconecta el cerebro por un montón de cosas. También el suicidio se llama el capítulo Tormenta Perfecta 2, porque hay un montón de desencadenantes que de repente se cierran y hace que la gente se desconecte momentáneamente y no se quieren suicidar. Es que no pueden seguir gestionando la vida, no se quieren matar, pero no son capaces de seguir gestionando la vida. Entonces, es una pena, porque yo creo que realmente si esperaran un día más, se esperaba un poco más y recibieran la ayuda necesaria en ese momento, ¿no?, la mano que les trae, no se suicidarían, ¿no? Pero también es un apagón eléctrico, como lo es el infarto. El infarto es un apagón también, entonces no hay que añadir al suicidio nada más, esa angustia que la gente tiene, ¿no? Hay que añadir la pena del duelo, de la muerte de alguien querido, pero es exactamente un apagón eléctrico mental y el infarto es un apagón eléctrico del corazón. De hecho, ese apagón eléctrico es lo que hace que evitemos buscar culpas, ¿no? Exacto. Fuera de, más allá de las circunstancias eléctricas y con los otros componentes que le pasa a la persona. Hay un personaje que aparece 13 veces en la obra, que es una impostora. La otra. 13 veces, las ha contado. 13, sí, bueno, es a lo que me dedico, cuento. 13 veces en la obra aparece la otra, que es realmente un personaje totalmente novelesco.
Ya, bueno, pero que tiene que ver con tu vida, en teoría. Sí, bueno, hay una impostora que ha estado a lo largo de 40 años siguiéndome la vida. Bueno, esto es muy habitual cuando eres un poco conocida, a ti te habrá pasado, seguro se habrán hecho alguna pasar por ti. A mí me hacen scratchers, pero no me... que es otra cosa. Bueno, pues me pasó, por ejemplo, estaba escribiendo el año pasado, estaba escribiendo uno de los capítulos de La impostora y hubo alguien que me quitó la cuenta de Instagram y hubo otra tía, o será un tío, pero se hacía pasar por una tía que puso una cuenta de Facebook falsa diciendo que ella era Rosa Montero y poniendo unas tonterías absolutas, ¿no? O sea, que es que pasa todo el rato. Entonces, bueno, esta es la historia de una impostora a lo largo de 40 años de mi vida. Ahí hay parte de ficción y parte de total y notarial verdad. Y no voy a decir qué parte es qué parte, ahí cada cual que se lo piense. Y además es que las partes de ficción de esta historia, para mí, son las más verdaderas del libro, como sucede siempre con la ficción, porque son las que demuestran, las que cuentan cómo es... cómo veo yo la realidad, cómo se mezcla la realidad con la ficción, porque para mí las fronteras son completamente borrosas, ¿no? Yo cuando pasa mucho tiempo de algo que recuerdo, 15 años, por ejemplo, no sé si lo que recuerdo lo he vivido, me lo han contado, lo he soñado, lo he leído o lo he escrito, y para mí tiene la misma cualidad. Y esto también debe ser hereditario y genético, ¿no? Porque mi madre, recuerdo que era una artista que no pudo desarrollarse, pero una artista grandiosa, maravillosa, una tía genial. Pues yo le contaba cosas que me habían pasado a mí y a los 6 meses me las contaba como si le hubieran pasado a ella. Y se lo creía, ¿no? Entonces, hoy os puedo todavía decir, que no os lo voy a decir, qué partes de La impostora son verdaderas y qué partes son inventadas, pero a lo mejor dentro de 10 años ya no lo sabría decir. Bueno, pues yo os voy a revelar un secreto que dice ella, ¿eh? Lo dice en los agradecimientos. Al final, agradece a todo el mundo que le ayudó, que por uno, por otro, no sé qué. Dice, estoy haciendo la maleta, me piro, me voy a echar los 3.000. Y dices tú, uy, vuelve a la universidad. Ay, no. Pero no ay, vale, no no. vale, no vale. Va a intentar ligar, que lo dice aquí. Va a intentar ligar con Jacobo, que es el hermano de la otra. No es un Jacobo, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, ay, Juan Pablo, perdón. Sí, Juan pero Pablo. empezaba por J, de todas maneras. Bueno, o sea, estaba un poco acertada, estaba un poco acertada. ¿Qué tal? Mi boca está sellada. Bueno, con esto, casi ya con las últimas hojas del libro, acabamos esta maravillosa hora con Rosa Montero. Qué suerte tenemos que tenga toda la sinapsis, que no sea una mujer madura, que su cerebro haya resistido a los 30 años y que siga... Ella dice en un momento dado que no es de 15, que es de 10 años, creo sí, que bueno, dice en un momento dado, ¿no? En los momentos, ¿no? En los momentos en buenos... la sinapsis, ¿eh? Sí. En la sinapsis nada más, ¿eh? En la sinapsis. Porque no solo tiene unas novelas maravillosas, sino este ensayo con muchas cosas, de verdad, es muy bueno y les voy a decir, tranquilizador, porque van a encontrar que su rareza casi es normal, que ser raro está muy bien. Pues sean raras, sean raros y a vivir la vida. Gracias. Muchas gracias. Has estado genial. Oye, es genial. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tenían que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.